Bendiciones, muy bienvenidos una vez más a este discipulado Fundamentos de Vida del Reino. Hemos estado avanzando ciertos temas muy importantes para tener una vida cristiana con fundamentos. Y esto es importante porque cada uno de nosotros debemos entender que los fundamentos definen qué tipo de hijos de Dios o cristianos vamos a ser. Y es por eso que muy importante este discipulado para que usted también se fundamente en Cristo Jesús por medio de su palabra. Así que hoy quiero compartirles un nuevo tema llamado sanidad interior. Muchos se preguntarán a qué se refiere con sanidad interior. Así como nuestro cuerpo físico necesita atención, ya sea cuidados, alimentación y todo tipo de decisiones o asuntos de necesidades que se deben atender en lo natural, también en el corazón, en los sentimientos, en las emociones y asuntos del corazón son necesarios atenderlos, y también en el tema del alma. Y es por eso que en este tema vamos a estar abordando diferentes áreas, identificando diferentes áreas donde quizás usted ha sido afectado en su vida pasada o está siendo afectado hoy actualmente, pero déjeme decirle que Dios tiene la respuesta para toda situación en su vida y en su alma. ¿Ok? Voy a empezar tomando el libro, este texto bíblico que está en Lucas capítulo 10, versículo 30, que dice así: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Esta es una parábola que Jesús contó en una de sus prédicas, y en esta parábola Jesús está hablando de un hombre que había pasado por diferentes tipos de procesos cuando estaba yendo a hacer tales negocios para poder sostener a su familia. Pero en el camino fue robado, le robaron sus pertenencias, le robaron todo lo que tenían, lo maltrataron, lo dejaron medio muerto. Y esta parábola hace énfasis en que después de este suceso que había pasado, pasaron varios tipos de personas por el mismo camino donde iba este hombre a poder hacer su comercio, pero muchos de los que menciona en la Biblia, como por ejemplo, después de esto pasó un sacerdote, pasó un mensajero, y así sucesivamente diferentes personajes pasaron por el mismo camino, pero no le ayudaron a este hombre maltratado. Pero la Biblia menciona que un extranjero, una persona que era considerado en esa época alguien no digno, llamados samaritanos, no dignos de pertenecer al pueblo de Dios, tuvo compasión de este hombre herido y lo ayudó. Y Jesús muestra esa misma ayuda, ese mismo corazón para poder ayudarnos en este día. Así que empecemos primero viendo un fundamento para poder entender la sanidad interior. Vamos a ver cuál es el estado del espíritu y del alma. Recuerde que cada uno de nosotros somos seres tripartitos. ¿Qué quiere decir esto? Somos personas que constan de tres partes en uno solo. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, tres cuerpos en uno solo. Primero, usted ha debido escuchar que tenemos espíritu. Ese es nuestro cuerpo espiritual, que nos da vida y está encargado de poder dar vida a todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Luego, seguido a eso, está el alma, que es otro de los cuerpos que Dios nos ha dado para poder regular todas nuestras emociones, carácter, reacciones, sentimientos que uno puede tener en la vida. Y después está el cuerpo natural o el cuerpo físico, que es, por así decir, el estuche de estos dos cuerpos, el alma y el espíritu. Entonces, para que usted sepa, usted está constituido por tres partes como persona.
espíritu, alma y cuerpo. Hoy vamos a ver cuál es el estado del espíritu y del alma. El hombre es un ser tripartito, le decía, consta de espíritu, alma y cuerpo. La razón por la que arrastramos estas ataduras y heridas es porque cuando venimos a Cristo, es nuestro espíritu el que nace de nuevo y no nuestra alma. Y en esta última es donde se encuentran nuestras emociones, voluntad y mente. Entonces, cuando usted se arrepiente, recibe a Cristo en su corazón, es salvo, se bautiza, lo que usted está salvando es su espíritu. Lo que usted está salvando es su alma, es su espíritu, pero su alma es su espíritu quien nace de nuevo, pero su alma necesita ser trabajado. Su alma necesita pasar por un proceso para poder mejorar, desarrollar y madurar. Entonces, vamos a ver que dentro de nuestra vida, al constar de espíritu y alma, nosotros podemos operar en diferentes ámbitos, en el ámbito natural y en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo físico para operar en lo natural y tenemos un cuerpo espiritual para operar en la atmósfera espiritual. Y hablando de la atmósfera espiritual, quiero darle a conocer los 4 niveles de afección o ataques del diablo a la vida de una persona. Recuerde, el diablo no tiene un cuerpo físico y para poder operar aquí en la tierra, esto es necesario que usted sepa, él necesita un cuerpo físico para hacer o llevar a cabo sus planes aquí en la tierra. De la misma manera, Dios está buscando cuerpos físicos como usted y como yo, porque dice la Biblia que somos vasos, recipientes de servicio. Nuestra vida es un recipiente, un depósito donde se deposita ya sea Dios con su Espíritu Santo o el diablo con sus influencias demoníacas. Entonces, de ambas partes, ya sea de parte de Dios o de parte del diablo, tu vida es un depósito que ambos están anhelando tener para poder llevar a cabo sus planes. Pero en este caso voy a darte a conocer cuáles son los 4 niveles de afectación o ataques del diablo en la vida de un hombre. Recuerde que el diablo es espíritu y necesita un cuerpo para operar aquí en la tierra. Para que el diablo pueda operar aquí en la tierra y tome control de la vida de una persona, va de la siguiente manera. Él no se manifiesta de una manera brusca. ¿Por qué? Porque también tiene que pasar sus diferentes procesos. Entonces, en esto, Satanás usa lo que se llama la opresión. ¿Qué es la opresión? La opresión es un ataque del enemigo al fin de buscar devorar la vida de una persona, rodea, nos acecha para tentarnos y destruirnos. La opresión es, como su nombre lo indica, es oprimirte, es acechar tu mente a tal manera que no puedas quedar en paz. El diablo lo que menos quiere es que usted esté en paz. Por eso él empieza a oprimirte con pensamientos, empieza a oprimirte con palabras, empieza a oprimirte con diferentes situaciones a tu alrededor, a fin de que tú pierdas la esperanza y, lo más importante, pierdas tu fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros le abrimos la puerta a la opresión, lo siguiente que va a hacer el diablo es el tormento. Este es un nivel más profundo en el enemigo, donde el enemigo controla nuestro cuerpo y nuestra alma. Hacemos lo que no queremos hacer. No olvidemos que en nuestro cuerpo están nuestros sentidos, todos nuestros organismos, y son la ventana de nuestra alma. Entonces, una vez que nosotros cedemos a la opresión, espiritualmente hablando, el diablo empieza a controlar tus decisiones, tus emociones, empieza a controlar tus sentidos, tu cuerpo. Por eso muchas veces usted va a escuchar estos comentarios de muchas personas que dicen: yo no sé qué pasó, pero no lo quería hacer. No sé en qué momento
me descontrolé en rabia o en ira, o me descontrolé haciendo una acción mala y no sé cómo pasó, y empieza uno a buscar restituir ese daño que había generado. Entonces esto generalmente pasa cuando ya el enemigo o el diablo está tomando control de los sentidos de una persona. Pero cuando no se interviene, no hay una intervención para parar este avance del enemigo en la vida de una persona, Satanás pasa al siguiente nivel, que se llama la posesión. La posesión se da cuando el enemigo toma control de todo nuestro ser, toma control de tu espíritu, toma control de tu alma y toma control de tu cuerpo, de manera que anula a la persona totalmente, es decir, anula su personalidad. En otras palabras, usted ya no es usted mismo, sino que ahora es el enemigo, es el diablo hablando, respirando, caminando, decidiendo, pensando, pero en el cuerpo de esa persona que le ha abierto las puertas al enemigo. Entonces, una vez que el diablo toma control de la voluntad, vamos a decir, toma control del ser de una persona, de su espíritu, alma y cuerpo, entonces esto ya pasa a un último nivel que se llama enajenación. Y en la enajenación vemos el ejemplo de este caso, es el endemoniado gadareno. En la Biblia hay un hombre que Jesús libera, y este hombre es mencionado como el endemoniado gadareno. Este hombre ya no tenía voluntad ni control de nada en su cuerpo. Quienes habitaban en su cuerpo eran demonios que ellos hacían su voluntad a como ellos querían. Entonces ese ya es un nivel muy fuerte donde el enemigo ya posee completamente, lo enajena, y a la persona su voluntad se desconoce. Ahora ya no es la voluntad del hombre peleando, sino que es el diablo tomando la voluntad del hombre y todo lo que corresponde. Entonces, de esta manera es como Satanás opera en la vida de una persona. Por eso no debemos nosotros tomar a la ligera el ámbito o las áreas espirituales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo lo que usted es producto de una manifestación o un evento espiritual en el mundo invisible. Parece ilusión, parece un cuento, pero déjeme decirle que es más real de lo que usted piensa. El ámbito espiritual es poderoso. Si estamos con Dios, podemos tener victorias irreversibles, pero si el diablo toma lugar, también él puede destruir todo lo bueno y lo mejor que tal vez usted en su tiempo ha construido. Por eso es importante que usted escuche estos temas para ponerle atención y cuidado a su vida espiritual. Ahora, entramos en la gran pregunta. ¿Qué es sanidad interior? Sanidad interior es el proceso de ministración y liberación donde se toma autoridad bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo es la persona que nos va a ayudar a atender estos asuntos espirituales. Primero, protegiéndonos. Segundo, haciéndonos libres de cualquier tipo de manifestación diabólica en nuestras vidas, ya sea que usted esté siendo oprimido, o usted esté siendo atormentado, o usted esté siendo poseído o enajenado. Le tengo una buena noticia: Dios nos confió a su Espíritu Santo para que Él nos haga libres, y el Espíritu Santo tiene el poder de echar fuera toda influencia diabólica de nuestras vidas. Por eso la sanidad interior es ese proceso donde tú eres ministrado, eres liberado, donde se toma autoridad contra los demonios bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, donde usted como persona es libre de ataduras, heridas hechas por el diablo, otras personas o ella misma. Entonces, también podemos decir que sanidad interior es deshacer las obras del diablo. Esto es glorioso. El diablo se esmera, se esfuerza en atar a una persona, en poseerlo, en oprimirlo, en atormentarlo, en enajenarlo,
Pero la buena noticia es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede deshacer esas obras del diablo en su vida. Así que no tenga temor, no tenga miedo, Dios puede hacer mucho más. Ahora, ¿de qué tenemos que ser liberados? Una vez hemos entendido qué es sanidad interior, cómo sucede, vamos a ver de qué tenemos que ser liberados. Número 1, debemos ser liberados de nuestra voluntad independiente. Usted tal vez ha experimentado una independencia natural en su vida, donde tal vez ha dicho en algún momento, o hemos dicho en algún momento, no necesito de nadie, no necesito de Dios, no necesito que alguien me ayude, yo puedo solo. Y muchas veces esas decisiones son las puertas más fáciles de entrar para el diablo y su influencia. Por eso nosotros como personas, es más, como hijos de Dios que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos vivir en independencia. Tenemos que todo el tiempo depender de Dios, ya que Él es nuestra fuente inagotable de vida y a través de Él podemos alcanzar nuestro éxito en el propósito que nos ha dado. Entonces, la voluntad independiente, Dios quiere que tú siempre dependas de Él en todo tiempo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de una voluntad independiente? Perdemos todo respaldo de nuestra autoridad inmediata y de la autoridad de Dios. Las veces que usted quiera ser respaldado, quiera ser escuchado, por tener un corazón independiente, usted puede ser que esté cerrando la puerta a lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿De qué debemos ser liberados? Vamos a continuar. Debemos ser libres también del rechazo. El rechazo es una de las áreas, podemos decir, muy sigilosa, que sucede incluso ya desde el vientre de nuestra madre. Muchas veces, cuando nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre, quizás mamá o papá nos rechazaron porque querían un determinado sexo, o un determinado sexo en su hijo, pero fue lo contrario y usted fue rechazado desde su vientre. Eso puede ser uno, o también usted tal vez puede ser producto de un embarazo no deseado, producto de un embarazo no planificado. Entonces, todas estas maneras de cómo tal vez nosotros hemos sido gestados puede estar abriendo una puerta a un espíritu llamado rechazo. ¿Por qué? Porque el rechazo es el arma que el diablo usa para destruir tu identidad. Como dice aquí, el origen del rechazo generalmente se da desde la gestación, cuando papá y mamá niegan que eres hombre o que eres mujer, o en otros casos más directo, los mismos padres te niegan rotundamente que eres su hijo o que no eres su hijo. Entonces, todo esto produce que haya dolor en tu corazón. Y generalmente cuando esto sucede, uno va madurando, va creciendo, se va desarrollando a lo largo de la vida con ese espíritu de rechazo. Por eso, más adelante, ya cuando somos adultos, cuando estamos más maduros, no sentimos pertenecer a un círculo social. Siempre tenemos esa pelea porque vivimos con esa opresión del espíritu de rechazo. ¿Cuáles son las consecuencias de un corazón rechazado? Mire, cuando nosotros no somos libres del rechazo, podemos acarrear estas consecuencias. Número 1, usted experimenta una pérdida de identidad. No sabe quién es usted aquí en la tierra y generalmente vamos buscando en diferentes lugares, en diferentes entornos sociales para poder identificarnos por lo menos con alguien o con algo para decir somos tal cosa. Pero esto no puede ser así, porque dice la Biblia que Dios ya nos dio identidad. Por eso usted tiene que ser libre del espíritu de rechazo. ¿Qué otra consecuencia tiene o produce el espíritu de rechazo en su corazón?
siempre va a tener conceptos equivocados en cuanto a las personas. Usted va a experimentar odio y deseo de venganza, va a estar complejo, usted se va a sentir complejo y aislado, amargado, siempre va a estar con un espíritu de competencia, va a experimentar dureza o insensibilidad en el trato en cuanto a otras personas, bloqueo en cuanto a nuestra superación, incapacidad para recibir amor, masoquismo, abuso de sí mismo, trata de llamar la atención, pero por todos los medios posibles y no lo logra. Entonces, mire, todas estas son consecuencias de haber experimentado el rechazo en nuestro corazón. Por eso, Dios nos quiere hacer libres del espíritu del rechazo. Ahora, ¿cómo nos liberamos del espíritu de rechazo? Número uno, todo nuevo comienzo en Dios, toda liberación, toda sanidad en el alma y en el corazón empiezan por el perdón. Jesús dijo estas palabras: cuando alguien te trata mal, cuando alguien te hace un mal, dice Jesús, no le devuelvas con el mismo mal como te han hecho. Dice Jesús, perdónalos. Perdónalos, ¿para qué? Para que ese mal no te contamine a ti. Entonces, lo primero que debemos hacer para ser libres del rechazo es perdonar. Perdonar a las personas o perdonarnos a nosotros mismos por los daños que se han recibido. Luego, buscar nuestra identidad en Dios, aceptar el amor y la aceptación de Dios. Reconocer que Jesús llevó nuestro rechazo en la cruz del Calvario. Rechazar y romper pactos y promesas que hemos hecho. Ir a la raíz del problema y confrontar sin ir a la defensiva. Esto es importante hacerlo. Cada vez que tú te pares enfrente del rechazo, enfrente de este espíritu, no le tengas miedo. Confróntalo, porque ya Dios te ha dado la victoria. También, ¿de qué debemos ser libres? Debemos ser liberados de nuestra mente corrompida. ¿Cuáles son las características de una mente enferma? Primero, cuando tenemos nuestra mente corrompida, vamos a tener pensamientos malos. Todo lo sobrenatural y lo espiritual lo vamos a razonar. Conceptos propios, tenemos una mente envanecida, manifiesta testarudez y obstinación, autojustificación, duda, desconfianza, no deja de maquinar maldad, perversidad. Todo esto son características de una mente enferma, que Dios nos quiere hacer libre de esto. ¿Cuáles son las consecuencias de una mente enferma? Dios nos dará el fruto de nuestros pensamientos. En el libro de Proverbios dice la Biblia que del fruto de nuestra boca se saciará nuestro vientre. En otras palabras, todo lo que tú hablas es lo que hay en tu mente, en tu corazón. Y Dios no quiere que tú maldigas, Dios quiere que tú bendigas, que tú comas fruto de bendición y no de maldición. Por eso Dios hoy te quiere hacer libre de todo pensamiento corrompido. Ahora, ¿cómo renovamos nuestra mente? Primero, debemos reconocer que Dios conoce todos nuestros pensamientos. Debemos entender que Dios todo lo conoce. Dios no deja de tener control de todas las cosas. Cuando tú entiendas esto, que Dios todo lo conoce, tú siempre vas a tener el temor de guardar tus pensamientos, guardar tu corazón. ¿Cómo más renovamos nuestra mente? Convertirnos de todo corazón, renunciar a todo pensamiento que no es de Dios, renovar nuestra mente cada día por medio de la palabra, llevar nuestros pensamientos cautivos a los pies de Cristo, pedir a Dios que saque a luz todos nuestros pensamientos y que nuestra mente sea como la mente
de Cristo. Esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros para poder tener los pensamientos de Dios en nuestra vida. No hay nada mejor que pensar como Dios piensa. Generalmente la mente de Dios es una mente positiva, es una mente llena de paz, una mente visionaria, una mente que siempre está mirando al futuro con pensamientos de bien y no de mal. Ahora, ¿de qué más debemos ser libres? Debemos ser libres de la amargura. ¿Cuál es el origen de la amargura? La amargura surge por falsas expectativas de las cosas en nuestra vida. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces mira, cuando una persona crea falsas expectativas en su vida, crea falsas expectativas con lo que le está pasando alrededor, entonces esto va a amargar su vida. Y lo que Dios no quiere es que tú vivas amargado. Y generalmente la amargura viene por esa insistencia de afán en nuestra vida. Cuando tú te afanas demasiado por las cosas que estás haciendo, por las cosas que estás trabajando, incluyendo tu familia, tu esposa, tus hijos, si es que estás casado, o tu futuro, tu carrera, tu profesión, siempre procuramos y deseamos y soñamos cosas grandes, y cuando estas no llegan o no suceden como hemos pensado, empezamos a desmoralizarnos, empezamos a amargarnos con nosotros mismos y finalmente perdemos nuestra expectativa de lo porvenir. Por eso Jesús le decía a sus discípulos y nos dice hoy en esta clase: no te afanes, no te afanes. Mateo 6:33 debemos hacer prevalecer. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, tus sueños, tu carrera, tus finanzas, tu salud, viene por añadidura. Jesús nos enseña el camino de no afanarse con esta vida. Basta ya para cada día su propio afán. Dios quiere bendecirte, pero no bajo una opresión de afán o produciendo en tu corazón amargura. Dios quiere bendecirte con un corazón libre. ¿Qué otro origen vemos de la amargura? Se producen las amarguras en nuestro corazón por una visión equivocada del propósito de Dios, por no tener una respuesta a nuestras oraciones o frustración, por no solucionar nuestros problemas, inmadurez en la manera de entender los diversos asuntos, por causa del rechazo, por causa del daño recibido. Todo esto produce amargura en nuestro corazón, y usted no puede estar viviendo o lidiando la amargura o escondiéndose en ella. Usted tiene que ser libre. Lo que Dios quiere hacer hoy en su vida es liberarlo de esta amargura, y para que usted viva una vida plena, con propósito y llena de gozo. ¿Qué actitudes podemos identificar de un espíritu amargado? ¿Cómo es una persona amargada? Rechaza cualquier tipo de ayuda. Son personas que murmuran, buscan defectos aún donde no hay. Son personas que también rechazan a otros, se aíslan de los demás, están a la defensiva por cualquier confrontación. Tratan de huir de los problemas sin enfrentarlos. Tienen odio, venganza, desean hacer justicia por sus propios medios, tratan de llamar la atención, son personas quejumbrosas, reclamonas, son personas contenciosas. Mire, qué terrible lo que puede hacer la amargura en la vida de una persona. Por eso, usted y yo tenemos que anhelar ser libres por medio del Espíritu Santo de Dios. Y es así que Dios hoy quiere ministrar su vida. Ahora, para que usted pueda entender un poco más, ¿qué consecuencias hay cuando uno tiene un espíritu amargado? Primero, la amargura no nos deja oír la voz del Señor. Cuando estamos amargados, estamos
cerrados, duros en nuestro corazón y nos cuesta escuchar la voz de Dios. También dejamos de alcanzar la gracia. La amargura nos quita la libertad de movernos en el Espíritu de Dios. La amargura nos quita la paz, nos lleva a tomar decisiones en nuestras emociones, por tanto, nos equivocamos, nos aparta de la congregación, nos aparta de la vida de Cristo, nos puede llevar al suicidio. Tenga mucho cuidado con este espíritu de amargura. El corazón amargado generalmente se destruye por dentro, y una vez que el diablo logra destruir tu corazón, lo que viene después es una destrucción al exterior. Por eso debemos acudir a este beneficio de la liberación que hoy Dios nos ofrece. Ahora, ¿de qué más debemos ser libres? De la falta de perdón. La falta de perdón, ¿qué es? ¿Qué es perdonar? Primero, antes de poder desglosar qué es la falta de perdón. Perdonar es liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con nosotros. Es una decisión como un acto de voluntad, no basada en emociones. Entonces, el perdonar, en simples palabras, es dejar ir al que nos ofendió, al que nos lastimó, o quizás al que abusó de su confianza, abusó de su integridad o de su inocencia. Entonces, todas estas cargas que muchas veces llevamos en nuestro corazón con amargura, con dolor, son cargas que no nos dejan pensar en nuestro futuro ni nos dejan proyectar para más adelante. Por eso, Dios quiere hacerte libre de la falta de perdón. La falta de perdón es uno de los pecados más comunes en la sociedad y en el pueblo cristiano. Nuestras relaciones con cualquier tipo de personas, a medida que se profundicen, nos llevan a tener en algún momento fricciones que posteriormente nos ofenderán. Debemos estar conscientes que siempre seremos ofendidos, por tanto, el perdón debe ser un estilo de vida en cada uno de nosotros. Para contrarrestar la falta de perdón, usted y yo debemos aprender siempre a perdonar. Como se lo dije hace un momento, Jesús nos enseñó a perdonar a los que nos ofenden. Y como lo dice también en la oración que Jesús nos enseñó: Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. En esto, un pequeño detalle. Muchas veces podemos buscar el perdón de Dios y decir: Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Pero Dios condiciona su perdón en este sentido. Y Él dice: primero perdona tú a los que te han ofendido, y después, dice Dios, yo te perdonaré todas tus ofensas. Entonces, debemos entender que el perdón de Dios viene porque nosotros aprendemos a perdonar a otros o a los que nos han ofendido. Por eso, muy importante, para que usted sea libre de la falta de perdón, debe perdonar. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Si usted dice: pastor, me hicieron cosas terribles, me lastimaron, me dañaron, me abusaron, y no voy a perdonar, no me da la gana de perdonar. Cuando usted toma esta actitud, ¿qué es lo que va a pasar en su vida? Dios no lo va a perdonar si usted no perdona primero a los que le hicieron daño o le ofendieron. Segundo, Dios no escuchará sus oraciones. Tercero, Dios nos entrega a los verdugos y somos atormentados. Eso es terrible. Nos secamos espiritualmente, nos trae enfermedades físicas. La falta de perdón puede producir enfermedades físicas como el cáncer, enfermedades en los huesos, enfermedades en la piel, dolores de huesos, dolores en la columna, en la cabeza y diferentes enfermedades que son producidas por la falta de perdón. ¿Qué más? No perdonar trae la consecuencia de que Dios no recibe nuestra ofrenda y nos incapacita para amar y ser amado. Lo que el diablo quiere es que usted sea odiado y no sea amado. Pero lo que Dios quiere es que por
por medio del perdón usted pueda experimentar el verdadero amor de Dios en su vida. ¿De qué más debemos ser liberados? Debemos ser libres del temor. El temor, como dice en Génesis capítulo 3, versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo es la falta de la manifestación del amor de Dios. Wow. En las personas, el temor no es un sentimiento, es un problema provocado por un espíritu. Entienda bien esto. Si usted tiene miedo, tiene temor, tiene pánico, usted se angustia cuando tiene miedo, eso no es normal. Eso ya es un problema que está siendo provocado por un espíritu diabólico que no quiere dejarlo en paz. Y para esto, el temor conduce a las personas a esconder el don, el talento y la gracia de Dios que les ha dado. Tal vez usted tiene algún talento, tiene algún don, tiene alguna habilidad que usted sabe que lo hace bien, pero el temor no le deja mostrar esa habilidad o mostrarse tal y cual como usted es frente a los demás. Entonces, cuando esto sucede, usted es evidencia o es señal de que nos necesitamos ser libres del miedo, porque la Biblia dice que el miedo o el temor nos aísla, nos encapsula, nos aleja del amor de Dios, y lo que Dios no quiere es tenerte lejos. Dios quiere tenerte cerca. Hay 5 tipos de temor. Número 1 está el temor natural, que esto es normal, todos los tenemos cuando hay alguna reacción de prevención o de cuidado. Entonces generalmente el cuerpo reacciona cuando hay ciertos peligros, y estos son temores o miedos naturales que nos previenen de cualquier peligro. Pero también existe el temor al hombre. Este temor sucede cuando alguien nos ha intimidado por su personalidad, acciones o actitudes. Entonces, si usted tiene temor al hombre, a una persona, usted siente pánico cuando ve a cierta persona ahí en la oficina, en su trabajo, en la casa o donde sea que usted esté, entonces ese temor no es bueno. Usted necesita ser libre. También tenemos el temor religioso. Es un espíritu que toma el control a nombre de Dios con normas, leyes y tradiciones de hombres. Recuerde esto o aprenda esto. Dios nunca le va a obligar a hacer algo que usted no está dispuesto a hacer. Así que cuando usted venga a la iglesia, cuando usted va a algún lugar, cuando usted va generalmente a un lugar espiritual, una iglesia, una casa de paz, una reunión, una intercesión, una oración de madrugada, una campaña, un congreso espiritual, cualquier evento espiritual, usted no está llamado a ser obligado en responder o obedecer ciertas condiciones, pero sí usted tiene que tener la revelación de tener cuidado de no caer en tentación. Para esto, el texto menciona, el texto que estamos hablando es Fundamentos de Vida del Reino, usted lo puede adquirir en la iglesia. Entonces menciona el temor al hombre es el temor a la gente, tal vez por el carácter muy desordenado, el carácter muy exaltado que otras personas pueden tener cuando tú estás presente y te atemorizan. Ese temor no es bueno. Dios no nos llama a tener temor a los hombres por ese tipo de actitudes. ¿Qué otro temor podemos ver? El temor diabólico. Es cuando el terror y el pánico se apoderan. Es cuando usted tiene miedo a morir, tiene miedo a los demonios, tiene miedo a los espíritus diabólicos, especialmente en las noches. Entonces estos temores no le van a ayudar. Y por último tenemos el temor a Dios. Es el resultado de una relación íntima con Dios y de haberle conocido a Él. Este temor es muy bueno. El temor a Dios es el temor sano. Es el temor que le va a ayudar a prevenirse de cualquier situación
complicada en su vida espiritual. Es lo que le va a alejar del pecado. El temor a Dios es lo que le va a ayudar a respetar, a tener un respeto reverente a Dios, a su persona, a sus principios, a su palabra y a todo lo que Dios manifiesta aquí en la tierra. Es bueno tener el temor de Dios porque esto es sano, esto nos fortalece, esto nos ayuda y esto nos va a cuidar y guardar de cualquier peligro espiritual. Ahora, ¿de qué más debemos ser libres? De la rebeldía. Debemos ser libres de los pecados guardados, debemos ser libres de los pecados sexuales, también debemos ser libres de todo tipo de ataduras que el diablo muchas veces pone en nuestro corazón. Ahora, ¿cuáles son los efectos de una vida herida? Cuando nosotros no dejamos que Dios atienda nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, y no le dejamos a Dios hacer su obra en nuestras vidas y mantenemos estas heridas en nuestro corazón, en nuestra alma, recordando siempre lo que nos hicieron, el rechazo que nos hicieron, el abuso que nos hicieron, el maltrato que nos hicieron. Cuando vivimos recordando esas heridas del pasado, esto es lo que va a pasar en su vida. Usted siempre va a vivir sintiéndose esclavo del pecado, y esto no es bueno para su vida, porque la Biblia dice que Dios no nos ha creado para ser esclavos. Dios nos ha creado para ser hijos de Él, y si somos hijos, somos coherederos, dice la Biblia, juntamente con Cristo Jesús. Entonces, mire, la voluntad de Dios es que usted no sea un esclavo, es que usted sea un hijo libre, que disfrute su vida, que disfrute sus emociones, sus sentimientos, que disfrutes de hacer el bien y no el mal. Cuando usted vive con las heridas del pasado y no las resuelve, no deja que el Espíritu Santo le ayude, usted va a vivir bloqueado espiritualmente en sus relaciones. Usted va a reproducir o contagiar a otras personas esa misma herida. Usted se va a aislar, va a sentirse frustrado, va a experimentar fracaso, va a sentirse condenado. Tus oraciones van a ser estorbadas. Dios no va a recibir tu ofrenda. Hay daño a otras personas irracionalmente o descontrolado. Nuestro trabajo no es efectivo. Tenemos pensamientos de suicidio, hay una sequedad espiritual, hay un tormento de demonios, hay rebeldía y hay desprotección. Mire lo que produce una herida guardada en nuestro corazón. Por eso, amado amigo y amiga que estás en este discipulado, todas estas cosas que acabo de mencionar son como 9 ataduras de las muchas que hay, las más relevantes, que nosotros debemos dejar que Dios atienda nuestro corazón. Ahora, ¿cómo recibir liberación? Ahora que usted identificó, de repente has identificado en tu vida ciertas ataduras, tal vez usted se siente rechazado, se siente atado en el ámbito sexual, tienes pecados guardados, todavía estás experimentando la rebeldía, tienes miedos, tienes falta de perdón, tienes amargura en tu corazón, o quizás también vives rechazado. Todo esto tal vez te ayudó a identificar ciertas áreas en tu vida. Ahora vas a recibir la respuesta. ¿Cómo puedes ser libre o cómo puedes recibir liberación en todas estas áreas? Primero, debes tomar una decisión sincera en tu corazón para ser libre. Debes entender que el único quien te puede ayudar en estos asuntos no es un psicólogo, no es un profesional, no son pastillas, no es un médico, porque todos ellos atienden asuntos superficiales. Pero cuando se tratan asuntos del corazón, del alma, es Dios
tu respuesta, quien te puede ayudar en estas situaciones. Para esto, primero debes tomar la decisión sincera en tu corazón para ser libre. Segundo, debes reconocer que necesitas ayuda y someterte a una ayuda sin razonar. Dios no quiere que razones lo que Él va a hacer. Lo que Dios te llama a hacer es creer. Si tú crees, dice la Biblia, al que cree, todo le es posible. ¿Qué más debes hacer para recibir liberación? Debes renunciar con todo tu corazón a todo lo que ha dañado tu vida. Debes pedir perdón a Dios con todo tu corazón, a Dios, a las personas, arrepentirse confesando audiblemente su pecado. Si está a su alcance, busque a las personas que usted ha dañado o le han causado daño. Trate de restituir el daño causado sin justificarse. Esto es bueno. Muchas veces nuestras relaciones están rotas o nuestras relaciones se han desmoronado. ¿Por qué? Porque simplemente hemos guardado ese dolor, ese rencor, ese deseo de venganza en nuestro corazón y no nos ha permitido ni siquiera tener un buen descanso. Por eso es bueno que usted decida buscar a las personas si está a su alcance, busque a los que le han hecho daño, especialmente a sus familiares, y pídales perdón y perdóneles también a usted. ¿Para qué? Para que esto ya no le cargue el resto de su vida, sino usted viva una vida en libertad. ¿Qué más debe hacer para recibir liberación? Rompa todo pacto, toda atadura con el diablo, con las personas y consigo mismo. Deshágase de objetos, fotos, regalos, videos, música o cualquier cosa que le ate o que le recuerde su pasado. Sepárese de las personas que no le ayudan en su edificación y le frenan su sanidad. Sepárese del ambiente que le lleva a herirse. Lea la Biblia constantemente. Mantenga una vida de oración y congréguese. Estos 3 puntos son ideal para su vida. Usted quiere mantener o quiere ser libre y prosperar en su liberación, usted tiene que hacer todas estas cosas. ¿Qué sucede si usted peca otra vez? Después de que usted haya recibido liberación y ya Dios haya hecho un trabajo de bendecir su vida, de liberarlo y romper esas ataduras que usted no podía romperlas, lo que usted tiene que hacer es cuidar su liberación, cuidar y guardar su sanidad. ¿Para qué? Para que el día de mañana tu estado postrer no sea peor como cuando recibiste liberación. Escucha bien esto. La Biblia dice que cuando uno es libre de una opresión, de una influencia diabólica, generalmente los demonios desalojan esas áreas en tu vida. Son seres espirituales que no los ves, pero tú vas a sentir que ellos salen de ti. Entonces, cuando ellos salen y Dios ordena tu vida, transforma tu corazón, te da paz, te da vida y te da abundancia de gozo, dice la Biblia que esos mismos demonios vuelven, un día vuelven y ven que tu casa está ordenada, bien acomodada, pero vacía. Entonces los demonios vuelven a buscar seres más fuertes que ellos y regresan para morar en la vida de una persona. Por eso es importante que después de que tú eres libre, siempre debes priorizar congregarte en una iglesia. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a experimentar la llenura del Espíritu Santo, te vas a llenar de palabra, te vas a llenar de revelación, te vas a llenar de sabiduría. Entonces, no descuides tu liberación, no descuides tu sanidad, no descuides tu vida espiritual. Dios quiere bendecirte aún más. Y en esta oportunidad yo quiero hacer una oración, quiero guiarte en una oración para que tú puedas renunciar. Como ya hemos visto, ¿qué hacer para poder ser libre? Primero usted tiene que reconocer, segundo debe pedir perdón, tercero le dije,
debe renunciar. Debe usted tomar la decisión sincera de reconocer y renunciar a todas estas áreas que han estado afectadas en su vida. Bueno, querido amigo, amiga, quiero pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos y le creas al Señor. Yo te voy a guiar en una oración para que tú renuncies todas estas ataduras y este día puedas experimentar la verdadera bendición de Dios, que es la liberación. ¿Ok? Ahí en tu lugar, cierra tus ojitos y repite esta oración después de mí. Y dile: Señor Jesús, yo reconozco que te he fallado y que he abandonado tu voluntad y me he hecho independiente. Hoy te pido que tú me hagas libre de toda atadura espiritual. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda voluntad independiente, renuncio a toda mentalidad corrompida, renuncio a todo espíritu de rechazo en mi vida. También renuncio a toda amargura en mi corazón. Hoy declaro que soy libre en el nombre de Jesús. Señor, te pido, ayúdame a perdonar a los que me han ofendido. Perdono a mis padres, a mis familiares, a los conocidos o desconocidos, a los que un día maltrataron mi vida. Hoy los perdono en el nombre de Jesús. En este mismo momento yo declaro que soy libre de todo miedo. Soy libre de la rebeldía. Soy libre de los pecados guardados. Y soy libre de toda atadura de pecados sexuales. Hoy decido tener una vida nueva en Cristo Jesús. Padre amado, te pido que tú me cubras, me llenes con tu Espíritu Santo el día de hoy. Gracias, Señor. Yo recibo mi libertad, recibo mi bendición. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, créeme, si lo has hecho en fe, yo estoy seguro que Dios acaba de romper toda maldición en tu vida y toda atadura que el diablo ha puesto en tu corazón. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase. Ha sido un gusto poder compartir contigo este tema tan importante llamado sanidad interior. Y no te desconectes de estas clases, porque la próxima clase que viene es tan importante como las otras y titula Responsabilidades y privilegios de un creyente. En este tema estarás conociendo qué debes hacer ahora que has recibido tu libertad, ahora que has nacido de nuevo, ahora que estás a punto de tomar el paso del bautizo. ¿Qué debes hacer para mantenerte firme y constante en tu vida con Cristo Jesús? Te lo estaré enseñando la próxima clase. Que Dios te bendiga. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida y quieres hacer llegar una siembra especial o una donación voluntaria a nuestro Ministerio Centro de Vida Global La Paz, te invitamos que escanees el QR en pantalla para posteriormente orar por tu vida. Toda donación que usted haga llegar es para ayudarnos a extender el reino de Dios a través de estos discipulados. En este momento, permíteme orar por tus necesidades y bendecir tu siembra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo toda semilla que hoy tus hijos depositan delante de tu presencia. Declaro que tú desatas gracia y favor sobre sus vidas y que toda semilla que ellos pongan delante de ti prospere al 60, al 80 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por tu donación. Que Dios te bendiga.